Bienvenidos, soy Jasmine Portocarrero, miembro de la... Bienvenidos, soy Jasmine Portocarrero, miembro del grupo 7 del curso del proceso histórico de la Facultad de Educación. En esta oportunidad realizaré una entrevista del contexto del conflicto armado interno que atravesó nuestro país décadas atrás. Desde el testimonio de nuestro invitado, el señor Jorge Portocarrero. Muy buenas noches, estudiantes. Muy buenas noches, Jasmine. Estoy a tu disposición para tus preguntas que veas conveniente. Encantado de poder entrevistarlo. ¿Podría contarme cómo era su vida cotidiana antes de que comenzara el conflicto? La vida cotidiana en el año de 1986, cuando ya comenzaba el conflicto interno por cuestión del terrorismo, me encontraba, tenía la edad más o menos de 12 a 13 años. Estaba viviendo en la ciudad de Huancayo y cursaba estudios en el Colegio Santa Isabel de Huancayo, mi misma ciudad. En ese tiempo la vida cotidiana era normal, se vivía normal, con tranquilidad. Sin embargo, cuando ya el conflicto interno se volvió un poco más complicado, comenzaron los temas de los apagones, de las bombas que se derrumbaban torres, sin electricidad, los famosos toques de queda, las personas no podíamos salir a una hora determinada, teníamos que terminar los colegios no en la hora determinada, sino un tiempo que ya disponía el gobierno, y las libertades eran muy demasiadamente restringidas. Interesante. ¿Recuerda el primer momento en el que usted sintió que el conflicto irrumpió en su vida? Claro, en el colegio. En el colegio, por ejemplo, lo comentaría como una anécdota. Cuando nosotros íbamos al colegio, me encontraba en tercer año de secundaria. Nosotros íbamos como todos normales a clases, ingresábamos antes de las 8 de la mañana, nos formábamos, y siempre en el transcurso de las clases, que era entre las 8 o 10 de la mañana, siempre había un tema de que hacían estallar personas infiltradas, más que todo de alumnos del colegio cuarto, quinto, secundaria, que estaban con esos ya pensamientos de terrorismo, o algunos aficionados que tenían la costumbre de entrar a los baños y hacer estallar petardos fuertes. Inclusive hay un tiempo que comenzaron a dinamitas. Por eso lo que en ese tiempo se suspendían las clases, o sea, no había una hora escolar, una actividad escolar normal, siempre se paraba interrumpiendo, porque los atentados siempre podrían haber ocurrido en la mañana, a veces ocurrían en la tarde, a veces ocurrían en la noche, y lo que en ese tiempo siempre nos informaban a través de televisión, como teníamos, o en la radio, tendríamos que ir a nuestras casas porque comenzaban el toque de queda adelantado. ¿Tuvo algún inconveniente o otra anécdota que pasó? Claro, por consecuencia de esos temas, un momento teníamos les cuento como una anécdota, un profesor de inglés que se apellidaba Sinchi. En ese tiempo no me acuerdo su nombre, pero su hijo era un amigo que estaba en el mismo salón. Como enseñaba en el mismo colegio, el señor en ese tiempo se dirigía a su casa saliendo del colegio nomás, y en ese tiempo, como lo mencionaba, a veces se interrumpían las clases y era 10 de la mañana, señores, vuelvan a casa porque va a haber toque de queda temprano, y lo llevaron a asesinar a 2 cuadras saliendo del colegio. En ese tiempo era un amigo que era el hijo del profesor, ver a su padre cómo lo abrazaba, lo que lo habían acribillado, lo que lo habían atentado, era muy doloroso en ese tiempo. Era un poco que de una manera u otra, en nuestra generación, los que han vivido esto nos ha vuelto un poco fuertes, no frialdad, sino frialdad por desconocimiento a veces de lo que
de que teníamos que ver, nos rodeaban y no sabíamos que eran personas conocidas o no eran personas buenas o eran personas, no sé, y a veces estaba involucrado el terrorismo muy fuerte, ¿no? ¿Tenía alguna relación con alguna parte del conflicto, ya sea Fuerzas Armadas o algún grupo en específico? Personalmente en la familia, sí, porque teníamos un primo, ¿no?, de parte de mi mamá, era de la Policía Nacional de Perú. Nuestro primo a veces no lo mirábamos, porque paraba escondido en determinados, o sea, ellos paraban no uniformados, paraban siempre de civil, como personas normales, que van a hacer servicio militar obligatorio a la edad de 14, 15 años, lo cual no era agradable, por eso que hubo bastantes situaciones de vulneración de parte de los militares y situaciones así que no podías vivir tranquilo, no podías vivir tranquilo. Inclusive el toque de queda, antes era, me acuerdo, eran 6 de la tarde, ¿no? Tenías que correr a tu casa, pero ya comenzó a restringirse más. Que decían que no, a partir de las 2 de la tarde nadie sale, los únicos militares salían. Cuando salías tenías que estar con tu bandera blanca para que no te puedan disparar los policías o los militares, o quién sabe, capaz los mismos terroristas te pueden disparar. Y era una situación muy, muy delicada. ¿Tuvo algún no sé qué estoy diciendo? ¿Tenía usted alguna relación por parte del conflicto, ya sea Fuerzas Armadas o algún grupo en específico? Tener relación con esos tipos de relación, sino más que todo, en este caso personal, yo tenía un familiar que era mi primo, que era Policía Nacional del Perú, en el cual la vida de mi primo no es la misma, no fue la misma en esa época después del terrorismo, porque siempre fue una persona alegre, pero en ese tiempo, ya después de haber acabado el terrorismo, va cambiando, y no creo que sea la única persona militar o policía, inclusive personas que han pasado un tipo de violencia, que vuelve a estar, confiar en la gente que nos rodea, ¿no? ¿Esto supuso alguna repercusión en su familia o en comunidad? Creo que más que todo en las familias de esa época nos volvimos desconfiados. Mayormente la gente de nosotros, de mi edad más o menos, estamos entre promedio 50 o 40 años, de 40, 50 años, 60, ¿sí? Hemos vivido el terrorismo para adelante. Desconfiamos de todo, ¿no? Desconfiamos de todo porque no sabemos qué persona nos rodea al lado, ¿no? Nos dice, nos habla de cuestiones políticas, a veces nos habla de una manera que a veces no sabemos si es una dirección, nos quieren direccionar a un pensamiento, a una idea, ¿no? Y lo que mayormente atinamos es a no escucharlo, o hacernos visto de los sordos, los oídos sordos, o de lo contrario, escucharlos y no tomarlos mucho en cuenta, ¿no? Tiene esto. Lo voy a cortar. ¿Qué mensaje le daría a la juventud que, sabiendo que hay muchas personas? ¡Wow! La última pregunta, ¿está bien todo? Sí. ¿Qué mensaje le daría a la juventud sabiendo que hay muchos que desconocen de este tema y no tienen mucho interés? Como tu pregunta hace un momento señala, desconocimiento. Los de la generación, desde mi punto de vista, no podría decirles, desde mi punto de vista, decirles qué cosas hemos vivido, porque no lo han vivido. Ellos solo viven lo que han leído o lo que dicen de cada tipo de persona. No, claro. Gato, se está tirando por la ventana. Déjame. ¿Ya otra vez la nueva pregunta? Sí, está bien. Es la última, que no Sí, pasa. está bien. Bueno. ¿Qué mensaje le daría usted a la juventud? ¿Qué mensaje le daría usted a la... ¿Qué mensaje le... No puedo estar riendo. Sí, por eso tienes que tranquila, ¿no? ¿Qué mensaje le daría usted a la juventud al respecto de este tema? Sabiendo que hay
varios que desconocen de aquello y no les muestran interés. Yo considero que en vez de decir que los aconsejaría, yo creo que los entendería, porque ellos no pueden comprender algo que ellos no han vivido en carne propia. Si bien es cierto, ellos señalan que que se debe olvidar, pero hay hechos y acontecimientos sucedidos en el país que a veces no es bueno olvidar, con la finalidad de que nunca más se vuelva a repetir. Por eso yo les comprendo su forma, porque ellos solo conocen lo que han escrito, lo que leen, lo que ven en las películas, o lo que una o dos personas en forma verdadera o en forma errada les ha contado, lo cual no van a comprender o no van a sentir lo que nosotros hemos vivido en esa época, ¿no? El único consejo diría que nos comprendan nuestro punto de vista que nosotros tenemos respecto al tema del terrorismo, como también nosotros respetamos en la actualidad la forma como ellos forman, de forma de pensar que ellos tienen. ¿Qué decía al final? Muchas gracias. Córtale y va a la ahí le cortas, está bonita, ¿sabes? Sí. Ahí queda. Muchas gracias por las palabras, por acercarnos un poco más a este contexto. Sin nada más que decir, se termina la entrevista. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, estudiantes universitarios. Gracias, Jaime. Te amo.